Angélica, muchas gracias por la presentación. Muy buenos días a todos ustedes. Eh, Nuevamente, en nombre de todo el equipo, de todo este equipo, agradecemos que hayan sacado un espacio de tiempo y acompañarnos en este evento. Nuevamente, bienvenidos a todos. Eh, esta resolución 2275 tiene un objetivo central y es entregarle a nuestras entidades responsables de pago, EPS subsidiadas, contributivas, eh, instituciones pagadoras que hacen parte de regímenes especiales, secretarías departamentales y municipales de salud, etcétera, entregarles la información clínica y asistencial de todas las prestaciones de servicios que lleven al interior de cada institución. También tiene un segundo anexo que tiene que ver con una serie de campos adicionales que deben reportarse o que deben hacer parte del XML de la factura electrónica de venta. Más adelante, en el transcurso de toda esta presentación, pues vamos a hacer un zoom a esos apartados. Bueno, respecto al tema JSON RIPS, si los comparamos con lo que se venía trabajando bajo la resolución 3374, los grupos de información de consultas, procedimientos, medicamentos, otros servicios, urgencias, observación, estos grupos de información se conservan. Habrán o existirán unas nuevas variables a reportar en cada uno de estos grupos, pero la dinámica es la misma. Sustancialmente, sí cambia bastante la estructura en la que se deben de presentar, ¿sí? Ya no va a ser un archivo plano TXT, ahora va a ser un archivo con extensión JSON, y es un archivo donde tendrá un primer objeto donde van a reflejarse los datos de la factura. Es un objeto único en cada JSON, ¿sí? Esto quiere decir que un JSON solo va a entregar información de una sola factura. No van a haber duplicadas varias facturas. El resto de información, eso sí se van a presentar en una serie de objetos o arreglos donde sí pueden presentarse muchos de ellos. Por ejemplo, yo puedo tener una factura cápita y esa factura cápita pues va a tener muchos arreglos del tipo usuario, porque en esa factura se sobreentiende que se atendieron varios usuarios durante el transcurso pues de todo el periodo de facturación. Y por cada uno de esos usuarios habrá múltiples consultas, o sea que habrá un array o una colección de objetos, no, un array del objeto consultas por cada una de ellas prestadas pues en tiempo diferente. Lo mismo con los procedimientos, con los medicamentos, la información de hospitalización, urgencias, etc. ¿Sí? Al final de toda esta presentación, pues vamos a hacer un ejercicio de captura de información, generación del JSON RIPS, y lo vamos a ver en su presentación natural y convertido, pues, con una herramienta externa que nos permita validar de una forma más amigable el contenido del JSON y navegar sobre él.
Ahora, dentro de cada uno de esos arreglos, pues van a existir una serie de atributos o propiedades. ¿Cuáles serían estos atributos o propiedades? Si vamos al nodo o al arreglo de consultas, pues vamos a encontrar la fecha de realización, qué profesional la realizó, cuál es el diagnóstico principal que está respaldando esa consulta, si en esa consulta hubo un recaudo, pues, cuál fue el tipo de recaudo y cuál fue el valor del recaudo, cuál fue la factura electrónica de venta que está respaldando ese recaudo, etcétera. Así, en ese mismo estilo o dinámica, se reporta la información de los otros nodos, objetos. Eh, Hay un capítulo especial en este tema de la 2275, y es que ella busca llevar a cabo la implementación del sistema de información financiera y asistencial. Ustedes van a conocer esto como CIFA, ¿sí? Este es un sistema que busca fortalecer la transparencia, la eficiencia y la trazabilidad de los recursos financieros del sector salud. Eso quiere decir que al CIFA estaría reportando información todo el grupo de prestadores de tecnologías de salud eh, y todo, bueno, el mismo ministerio y todo el grupo de entidades responsables de pago. Todos van a reportar información al CIFA. Si dibujamos la dinámica, las facturas electrónicas que ustedes como prestadores emiten, pues inicialmente van a viajar a la DIAN, y ese XML de la factura va a estar acompañado del archivo JSON, ¿sí? Cuando se hace la transmisión al ministerio de ese archivo JSON RITS con el XML de la factura, eso va a ir a alimentar la base de datos del CIFA. En el momento en el que la entidad responsable del pago recibe esa información, emite una glosa sobre esa factura o emite un pago sobre esa factura, de igual forma, esa información va a ser transmitida al ministerio y va a reposar en el CIFA. Por eso habla de que va a haber una trazabilidad y una visualización de cómo se están comportando el flujo de esos recursos. Aquí surge un nuevo actor dentro de este grupo de transacciones y ese actor se llama nota de ajuste de RITS, ¿sí? Los otros dos actores es la nota débito y la nota crédito. Ya ustedes saben que la nota débito es para incrementar el valor de una tecnología y la nota crédito es para disminuir el valor de esa tecnología, producto de una objeción realizada por la EPS. Entonces, la pregunta que nos haríamos es, ¿qué papel juega la nota de ajuste de RIPS? ¿En qué momentos vamos a utilizar nota de ajuste de RIPS? La respuesta a esta interrogante se da porque la resolución nos dice que cuando la entidad responsable del pago tenga objeción alguna sobre el contenido, digámoslo así, asistencial o clínico de la factura, podría hacer esa objeción y es una objeción que no va a afectar de forma financiera la factura, ¿sí? Puede ser que te digan, mire, la finalidad que usted está transfiriéndome no aplica porque estamos hablando de un contrato de promoción y mantenimiento de la salud y se me está entregando una finalidad que es exclusiva de recuperación. Haga el ajuste necesario.
No te están glosando la factura, ni global, ni parcialmente. Simplemente te están diciendo, haga la corrección clínica de ese dato y vuélvame a enviar la información. ¿Sí? En este caso es que va a entrar en juego la nota de ajuste de RIPS. No contempla la resolución que se hagan notas de ajuste de RIPS de forma, o sea, sin que previamente la EPS sea quien te lo notifique. Siempre debe existir esa notificación por parte de la EPS para llevar a cabo la nota de ajuste. Ahora, la transmisión de cualquiera de ellas cambia radicalmente respecto a cómo se están reportando las notas crédito o las notas débito. Me explico. Hoy en día, cuando haces una nota crédito o una nota débito, tú simplemente le notificas a esa entidad responsable del pago la task document de la factura, el XML de la factura electrónica. ¿Sí? O sea, bueno, a una factura electrónica tú le aplicaste una nota crédito. Esa nota crédito tiene una validación previa ante la DIAN y la DIAN te emite un código CUFE y también te emite un documento anexo que es el XML, y ese XML es transmitido a la EPS. Parte de esto sigue en juego con una connotación, y es que si hay nota crédito o hay nota débito o hay nota de ajuste, debe generarse un JSON RIPS donde se referencie la factura afectada y la o las tecnologías afectadas en esa ocasión, ¿sí? Y los valores que se subsanan. Y se transmite al ministerio ese JSON RIPS con el XML de esa nota débito o de esa nota crédito. En el caso de la nota de ajuste de RIPS, solo se transmitirá al ministerio el JSON RIPS, porque al no afectar valores monetarios en la factura, pues no va a existir reporte ante la DIAN de ello. Les mencionaba hace un momento que si bien es cierto, los grupos de información se conservan, en cada uno de ellos iban a existir nuevas propiedades o atributos. Uno de ellos es el tipo de usuario, ¿sí? Y el tipo de usuario, lo que respecta al régimen 5, que es otro régimen, pues incorporó incorporó 5 valores nuevos. Esos valores son esos valores son el especial o excepción cotizante, el régimen especial o de excepción beneficiario, el privado de la libertad, Fondo Nacional de Salud, los tomadores o planes voluntarios de salud. Esos son nuevos usuarios que que se van a reportar en los archivos eh, de consultas, de procedimientos, de medicamentos. Para incorporar esas capturas, pues hubo que modificar algunos formularios no existentes, ¿sí? El primero de ellos es el formulario donde se definen las cuotas de recuperación de cada uno de los niveles. A continuación voy a mostrarles o vamos a presentarles de qué estamos hablando. Entonces, en base de datos, facturación hospitalaria, empresas, regímenes, el formulario de empresas. Vamos a llamar a una empresa que tenemos creada por descarte. Vamos al botón de niveles y cuotas de recuperación.
Vamos a ubicar un nivel que sea del régimen 5, Cristian, por favor. Y notemos que en la parte inferior aparece una nueva columna que hace referencia al tipo de afiliación. Es la columna número 2. Esta columna número 2 tiene los posibles valores que les estoy mencionando. No sé si los puedo explicar, pues. Ahí estarían los nuevos valores que se incorporan, ¿sí? En este formulario hubo otro cambio eh, y que tiene que ver con la cobertura o el plan. La cobertura es un campo que se va a informar ya a nivel de factura electrónica. O sea, es uno de los campos que hacen parte del anexo de la resolución, ¿sí? En este caso, o en esta oportunidad, esta cobertura solo la vamos a definir cuando el régimen, cuando el nivel hace parte del régimen accidente de tránsito. Aquí tenemos tres posibles valores como cobertura, que es prima EPS, no asegurado SOA, y esta es la figura que se generó con la tarifa diferencial de las pólizas SOAT. La cobertura póliza SOAT, que es la que ustedes han venido conociendo, de los 800 salarios mínimos, y la cobertura ADRES, que va a ser exclusiva de los eventos catastróficos, accidentes de tránsito, que no están respaldados por una póliza vigente, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el juego aquí? En el caso de los eventos catastróficos y accidentes que no están respaldados por una aseguradora, pues la cobertura va a ser cobertura ADRES. Esa empresa que ustedes definieron para el ADRES tendría esa caracterización. Las aseguradoras de tránsito podrían tener un nivel para cobertura póliza SOAT y otro nivel para aquellos eventos donde la atención esté con la tarifa diferencial, ¿sí? Eh, las otras coberturas de que trata el anexo de la 2275 y que son propios de la factura electrónica, pues la vamos a definir ya a nivel de contratos. Más adelante hacemos un zoom de esto. Ahora, bien, continuando con la cuota de recuperación. En la medida en que se están adicionando los cargos a, a la factura o a la admisión, pues el sistema automáticamente va determinando cuál va a ser el valor a recuperar, apoyándose pues en esa línea de parámetros que ustedes ven allí como cuota de recuperación, y esa línea él la va grabando por cada uno de los ítems de tecnologías que conforman el detalle de la factura. O sea que ese dato va a estar inmerso en el movimiento. Y lo hacemos de esa forma para garantizar que si en el tiempo el parámetro es modificado, no se afecte el valor o el parámetro con el que se grabó inicialmente el documento de venta. Mm, quiero hacer, quiero subrayar lo siguiente. El tipo de recuperación puede ser copago o puede ser cuota moderadora, ¿sí? En la parte inferior, en la segunda línea, ¿sí? Puede ser copago o cuota moderadora. Lo que quiero subrayar es que tengan claro o revisen bien en sus parámetros cómo está definido. ¿A dónde voy? El validador del ministerio promete ser un poco estricto con algunas validaciones. Y, por ejemplo, en el régimen contributivo no existen copagos sobre consultas ambulatorias.
Siempre en el régimen contributivo van a ser cuotas moderadoras. Entonces, si aquí han determinado para el régimen contributivo una cuota de recuperación expresada como copago para un centro de producción de consultas, muy probablemente el validador del ministerio les genere un rechazo en la validación con el argumento de que no es un valor válido para ser aplicado en una consulta. Eso es lo que quería subrayar acá. Ok. Bueno, olvidaba mencionarles que esa asignación del tipo de usuario que estamos haciendo en el otro régimen también es trasladada o también se trasladó al formulario del tarjetero índice y a los formularios donde se elaboran las facturas de venta o las admisiones, independiente de su tipo, urgencias, hospitalización o ambulatoria, ¿sí? Si accedemos al tarjetero índice, paciente aquí, vamos a poder ver en la línea de datos que hacen referencia a la seguridad social de ese paciente, que para el otro régimen se habilitan esos tres valores, ¿sí? Sin perder los que ya estaban asignados al régimen contributivo, que es cotizante, el beneficiario, el adicional, ¿sí? Lo que yo defino acá, pues, es llevado también al formulario de la admisión o de la factura. Muy bien. Bueno, otro elemento nuevo es la modalidad del grupo de servicios, ¿sí? Esta modalidad del grupo de servicios hace referencia a la forma en que se presta el servicio, ¿sí? El ministerio dispuso de un catálogo con los posibles valores a informar, ¿sí? En ese catálogo se hace referencia a si la atención va a ser intramural o va a ser extramural, y en ese extramural hay un abanico de tres posibilidades: laboral, hogar, eh, creo que el entorno educativo, y lo mismo hizo con la telemedicina. O sea que como modalidad de atención existe un abanico, creo que de 5 o 6 opciones. Adicionalmente, quisimos incorporar una variable que hace referencia al entorno de la atención y que está muy ligada pues con la modalidad. Si bien es cierto, el entorno de la atención no hace parte de JSON Reads, sí es una variable necesaria y de obligatorio reporte en el proyecto de interoperabilidad que ya se normó en la resolución 866 y que va a seguir presente, entiendo, en la resolución que va a modificar lo que se había dicho con la 866. Que nos hemos estado también preparando u organizando todo para poder cumplir también con los temas de interoperabilidad. Eh, Esta captura de la modalidad de la atención la vamos a encontrar en todos los formularios de admisiones, facturación general y facturación de otros prestadores. Vamos a ver en pantalla cómo se muestra. Exacto, ahí está el combo y ahí está, como les decía, la extramural tiene unas subdivisiones
lo mismo que la telemedicina. El valor del entorno se establece a partir de la selección que yo hago, que se haga en la modalidad. Eh, la modalidad y entorno que le asigne a un movimiento se propondrá o se propone para el movimiento siguiente, ¿sí? Esto como con el ánimo de automatizar un poco y hacer más llevadero el tema para el equipo de facturadores o cajeros en su institución. Eh, este valor, el valor con el que quede guardado, es posible editarlo más adelante, cuando se esté haciendo la captura de los datos clínicos asistenciales. Creo que en el formulario de complementar datos estadísticos se incorporó un botón para modificar estos valores. No así en el formulario de historia clínica, porque entendemos que es más bien un dato administrativo que asistencial, donde el profesional tratante tenga responsabilidad. Ok. El otro elemento nuevo tiene que ver con el grupo y el código de servicios. ¿Sí? Eh, ¿Qué quiso hacer, qué quiso hacer aquí el ministerio? El ministerio quiso identificar, identificar el área o sección en la que se están prestando las diferentes tecnologías. Eh, para ello, dispuso de un catálogo, es el catálogo de servicios, y es un catálogo que está conformado por los códigos de habilitación que representan las unidades básicas de cada institución, ¿sí? Eh, y nosotros lo que incorporamos, o lo que hicimos en el sistema fue incorporar que a nivel de centro de producción, cada centro de producción y realización esté asignado a un código de servicio. Internamente ese código de servicio está referenciado por la misma Supersalud a un código de grupo de servicio. O sea que lo que van a hacer ustedes es identificar cada centro de producción y asignar el código de servicio, ¿sí? Ahora bien, en lo que respecta a los movimientos de factura, cada que se esté adicionando un procedimiento o un medicamento, llámese factura o llámese una admisión o orden de internación, el sistema va a validar que ese centro de producción de realización esté asociado a un código de servicio. ¿Por qué hacemos esta validación? Porque es una variable de diligenciamiento obligatorio, ¿sí? Entonces, con esto garantizamos que esa factura, ese movimiento, en su detalle, tiene identificado el servicio donde se haya prestado, ¿sí? Eh, Podríamos mostrar, Cristian, el formulario de centros de producción. Exacto. Ubicamos un centro de producción, creo que JGC estaría bien, ¿sí? Y ahí tenemos el código del servicio del grupo de servicio. Ahí hay una búsqueda auxiliar que nos permite navegar por los diferentes servicios de acuerdo al catálogo que suministró el ministerio, ¿sí? Entiendo que este es un catálogo que va a sufrir constantes actualizaciones y en la medida en que se actualice, pues estaremos obligados a actualizarles esos códigos o inhabilitar aquellos que el ministerio disponga, ¿sí? Ok. Hay dos elementos nuevos que también se incorporan.
y es que ahora cada tecnología de consulta, procedimiento, medicamento o lo que se informe en el nodo de otros servicios, viaja o informa, solicita que se informe el tipo y número de identificación del profesional que realiza la actividad o que prescribe, en el caso de los medicamentos, sería el profesional que hace la prescripción. ¿Sí? Entonces, lo que se hizo fue garantizar o validar que en la medida en que se adicionen procedimientos o medicamentos a la factura o a la admisión, el sistema va a validar que ese profesional que realiza esté vinculado a una cuenta de usuario en el sistema. Ustedes saben que en el formulario de profesionales, donde se definen los profesionales, y sería prisa que me colaboraras mostrando el formulario de profesionales, base de datos, en el caso de la ruta de acá. Exacto, ahí en el de profesionales hay un espacio para asignar el usuario en el sistema. Y este usuario en el sistema está respaldado por una persona, ¿sí? Cuando se crean los usuarios, ajá, ese usuario tiene un tipo de identificación y tiene un número de identificación, ¿sí? Entonces, fue más fácil validar en la adición de procedimientos y medicamentos de la factura o la admisión que ese profesional que realiza tenga esté relacionado a una cuenta de usuario en el sistema. Esa validación también existe en el mismo formulario de adición de procedimientos. Ustedes tienen la posibilidad de importar los datos que vienen desde otra factura o de importar los datos a partir de una orden médica. Y él allí va a validar que el profesional que generó esa orden médica también esté vinculado a una cuenta de usuario, ¿sí? Con eso garantizamos que la generación del JSON, al menos estos dos elementos, van a viajar siempre. Ok. El concepto de recaudo es lo que les mencioné hace un momento en el formulario de niveles y cuotas de recuperación, ¿sí? Entonces aquí estamos hablando de los copagos, de las cuotas moderadoras o de los pagos compartidos en planes voluntarios, ¿sí? El sistema aquí va a leer cómo haya quedado guardado el movimiento. Aquí hago una salvedad y es que en el formulario de cuotas de recuperación ustedes simplemente vieron los valores de copago y cuota moderadora, pero acabo de mencionarles un tercer valor que es pagos compartidos en planes voluntarios de salud. Este es un dato que viaja en el XML de la factura electrónica también. Y lo que hacemos es identificar que si es régimen 5, otro régimen, el valor que se va a informar es ese, pagos compartidos en planes voluntarios de salud. Así en el parámetro nos establezca. También existe un valor 04 que es el anticipo y que hace parte no del JSON RIP, sino de los datos de la factura electrónica. Ese anticipo hace referencia o es exclusivo de los contratos de capitación. Ustedes saben que en los contratos de capitación siempre hay un pago anticipado, ¿sí? Entonces, lo que busca en la factura electrónica
es que indiquemos cuál fue el valor de ese recaudo anticipado. ¿Sí? Y para eso, pues tienen este código distintivo. Bien. Dos nuevos actores en los nodos de consultas y procedimientos y medicamentos. Y es que hay que informar el valor que se recauda y la factura electrónica de venta en la que se está registrando ese recaudo. Ustedes saben que el ministerio desde el 2021, si mal no recuerdo, viene insistiendo, primero fue con la resolución 810, luego con la 2805, venía insistiendo o viene buscando la forma de alimentar el nodo MinSalud de la factura electrónica. Y en esas resoluciones siempre habló de dos tipos de operación. Un tipo de operación es ese recaudo, que es la factura electrónica en donde se registra el valor a recaudar por ese concepto de copago, cuota moderadora o, o pago compartido en planes de voluntarios. Y la factura electrónica que se emite por la prestación del servicio a nombre de una entidad responsable del pago, porque la factura de copago sale directamente a nombre del paciente, ese tipo de operación de esa factura del servicio es operación SSQF. Y esa factura tiene una característica, y es que dentro de su contenido hay una variable a informar que es el documento referenciado. Y ese documento referenciado lo que dice, todo lo que estoy diciendo, todo lo que estoy transmitiendo, estoy haciendo referencia al contenido o el cuerpo del XML de la factura electrónica. Entonces, dentro de ese grupo de propiedades de ese XML, hay una propiedad que me dice que este tipo de operación es SSQF. Necesito que me indique cuál fue la factura electrónica en la que usted afectó ese recaudo. Con eso, con eso se activa, con eso se activa el método de cálculo del sector salud. Ese método de cálculo del sector salud lo que hace es acreditar a la factura que yo le hago a la EPS el valor que se recaudó por el concepto del copago. Dicho de otra forma, si la factura electrónica se emite bajo el concepto de consulta de medicina general, que tiene un valor, voy a colocar una cifra de 25.000 pesos, en el que hay un copago de 3.000 pesos. ¿Sí? Me disculpa si los valores no están aterrizados a la realidad. Eso quiere decir que hay una cuenta por cobrar a la EPS de 25.000 pesos, pero de esos 25 estoy acreditando 3.000 del copago. Luego entonces el saldo de esa cuenta por cobrar es de 22.000 pesos. Eso internamente lo interpreta la DIAN y ya la DIAN también sabría cuál es la cartera que tiene esa entidad responsable de pago con el acreedor de esa factura. ¿Sí? Entonces es importante que cuando entremos en operación habilitemos en el sistema el parámetro necesario para que el sistema emita en primera instancia el JSON RIPS con el nodo de salud y en segunda instancia para que emita automáticamente al cierre de la factura esa factura por concepto de copago, ¿sí?
Bueno, subrayar que cada uno de ustedes tendría que solicitar ante la DIAN una resolución para emitir factura electrónica con un prefijo diferente al que están utilizando para la factura de venta de servicios. ¿Sí? Y agotan todo el proceso que ustedes actualmente tienen con nosotros para que en nuestra plataforma también se active esa resolución y obviamente establecer el parámetro en el sistema. Hay una segunda parte, esa es la primera parte, ¿no? La solicitud de la resolución, el informar los datos de esa resolución expedida, informarlos a REFAS para iniciar la fase 3 del proceso, que es una tarea conjunta, ¿sí? Esa tarea conjunta consiste en que el área de servicio de RFAS va a activar el parámetro de factura de copago o cuota de recuperación y va a activar el envío del nodo del detalle de salud en el case, ¿sí? De la DIAN. Como paso 2, en esta tercera fase, hay que establecer en el registro de control de facturación una serie de parámetros, ¿sí? Allí vamos a establecer un CUPS que nos haga referencia, un código de procedimiento que haga referencia al recaudo que se va a hacer. Un profesional X para tenerlo allí, porque acuérdense que él va a hacer una factura y para la factura necesita de un profesional, ¿sí? Necesita también bueno, el CUP del copago, el CUP de la cuota moderadora, el profesional y el documento, ¿no? El documento que va a respaldar esas facturas, ¿sí? Se establece ese parámetro y ya con eso el sistema empezaría a hacer la emisión de la factura electrónica con el nodo Mi Salud y el documento referencial. Muy bien. Continuamos con las finalidades de las tecnologías en salud, ¿sí? Como primer aspecto importante, las finalidades que ustedes conocen en la 3374 desaparecen. Estas finalidades a nivel del sistema de información se van a inhabilitar, ¿sí? Y bueno, dentro de ese formulario de finalidades, sería bueno que me ayudaras, Cristian, mostrando el formulario de finalidades de consulta, ¿sí? Entonces, en ese formulario hicimos una serie de cambios importantes. El primer cambio relevante es que se incorporó un botón para realizar el cargue de estas finalidades, ¿sí? Allí Cristian está seleccionando el botón. Entonces, ese botón, cuando lo habiliten, cuando lo activen, lo que va a hacer es ejecutar un proceso que consiste en, uno, inhabilitar las finalidades ya existentes. Dos, insertar las finalidades de la resolución 2275, indicando en ese proceso y de acuerdo a la tabla de referencia del ministerio, marcando, o sí, marcando sería la palabra a utilizar aquí, cuáles de ellas aplican o son exclusivas de consultas, cuáles son exclusivas de procedimientos, cuáles aplican a ambas, ¿sí? Y establecería en la última columna de esa grilla el valor con el cual
se va a informar en los movimientos de facturación. ¿Sí? Por eso que cada que se adiciona una finalidad, él va incrementando el código de la misma, pero el valor